Segunda de Crónicas, el capítulo 7, el versículo 14 nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Un pasaje muy conocido, pero muy poco entendido, principalmente en este tiempo. ¿Qué Dios está diciéndole a su pueblo cuando dice, si se humillare mi pueblo? Para entender esto, tenemos que entender qué significa la palabra humillar. En la Biblia, humillar es mucho más que simplemente rebajarse, el que una persona esté en una actitud de penitencia, de sufrimiento, de dolor, aunque en algunas ocasiones vemos que humillarse está relacionado a eso. Sin embargo, en la Biblia es mucho más abarcante, mucho más profundo el significado de humillarse. Para que nosotros entendamos esto, por ejemplo, podemos ir a Segunda de Crónicas, el capítulo 36 y el versículo 12. Y este versículo dice algo bien interesante. Dice que ahí en el versículo 12, e hizo lo malo, está hablando del rey Sedequías, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Dios. O sea, en otras palabras, el rey Sedequías hizo lo malo porque no se humilló escuchando o haciendo lo que el profeta Jeremías le decía, porque Jeremías le hablaba de parte de Dios. En otras palabras, personas que no se humillan ante el mensaje profético, que no se humillan ante lo que dice la palabra de Dios, son personas que no se están humillando realmente. Personas que dicen, no, Dios, perdóname, pero luego siguen haciendo su propia voluntad. No buscan en la Escritura qué es lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Son personas que no se están humillando. El ejemplo más interesante acerca de esta palabra humillación lo encontramos en Filipenses, el capítulo 2. Y en este pasaje nos muestra que Cristo es nuestro ejemplo. Y además de nuestro ejemplo, nosotros debemos tener el mismo sentir, el mismo pensar que tuvo Cristo. En el capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 al 8, dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa la palabra humillar en este pasaje? Y el pasaje dice claramente qué es lo que Cristo hizo. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. La Biblia nos da diferentes casos donde personas fueron obedientes hasta la muerte. Tenemos el caso de los jóvenes hebreos que estuvieron dispuestos a entregar su vida antes de desobedecer a Dios, porque ellos se humillaron, no ante el rey de la tierra, no ante el monarca de Babilonia, sino ante el rey del universo. Ellos estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios, costara lo que costara. En el caso de Jesús, nosotros recordamos esa oración tan hermosa y tan sublime que se encuentra en Mateo, el capítulo 26, hablando en el Getsemaní. Jesús le dice a su Padre: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Cristo estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre, cueste lo que cueste, aunque le costara un sacrificio bien grande. Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre porque amaba a su Padre. De la misma manera, el pueblo de Dios tiene que amar a Dios. Nosotros tenemos que amar a nuestro Señor, porque si nosotros no lo amamos, nosotros no vamos a estar dispuestos a ser obedientes hasta la muerte. Así que si nosotros sacáramos de este pasaje de Segunda de Crónicas esa palabra humillar y pusiéramos: si mi pueblo estuviera dispuesto a obedecerme hasta la muerte, si me amaren a tal punto que me obedecieran aunque le costara la vida, entonces miren qué interesante, van a suceder muchas cosas bien importantes en este pasaje. Luego dice, después de si se humillara mi pueblo, o si mi pueblo estuviera dispuesto a obedecerme hasta la muerte, diga diciendo: sobre el cual mi nombre es invocado. Invocar el nombre de Dios significa clamar,
pedir, significa en un momento dado estar dependiendo de que Dios se haga real en nuestra vida, se haga presente, pero para que eso suceda tiene que haber una actitud importante en nuestro corazón. Dice el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 19, ¿cómo es que nosotros debemos invocar el nombre de Dios? Miren lo que dice, mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Y cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo o el nombre del Señor. O sea, para invocar el nombre del Señor, para invocar el nombre de Dios, nosotros tenemos que apartarnos de iniquidad. Fíjense que este apartarse de iniquidad no es que nosotros vamos ahora en adelante, pues voy a limpiar mi vida, voy a cambiar de actitud. No significa eso. Lo que significa es que yo estoy dispuesto a renunciar a todo por Cristo. O sea, es una entrega de amor. Es un resultado. Nosotros no podemos ver a Dios como si fuera un juez del universo que solamente está dispuesto a perdonar si tú te humillas o si tú te arrepientes. Esa no es la actitud de Dios. De hecho, Daniel, el capítulo 9, versículo 9, dice lo siguiente. Dice, tuyo es el perdonar y el tener misericordia, aunque contra ti nos hemos rebelado. O sea, Dios tenía misericordia y tenía deseos de perdonar aún a las personas rebeldes. La palabra de Dios en Ezequiel dice, yo no quiero la muerte del impío, yo no quiero la muerte del que muere. O sea, Dios no tiene una actitud de que Él está esperando una actitud de parte de nosotros para Él reaccionar. Lo que la Biblia nos enseña, y lo dicen en Romanos también, en el capítulo 2 y el capítulo 4, menciona que para Dios esa misericordia que Él tiene y ese amor, ese es el agente que transforma al pecador. O sea, nosotros somos transformados y cambiamos. Nuestra actitud de humillación viene, nuestro arrepentimiento viene como resultado de ver la misericordia de Dios. Cuando nosotros lo vemos en muchos casos en la Escritura, los hombres que se acercaban a Cristo, la misericordia de Cristo cambiaba al ser humano. Cuando Dios tiene misericordia de nosotros, nosotros somos movidos al arrepentimiento. Así que invocar el nombre de Dios es vivir en santidad, pero es vivir en santidad porque esa santidad es un deseo de apartarnos del mal debido a que vemos su amor, contemplamos su gloria y lo que queremos es que el nombre de Dios sea invocado en nuestra vida. No hay otra forma de que eso pueda suceder si nosotros no hacemos eso. Segunda de Crónicas, el capítulo 7, nos sigue diciendo, y oraren. ¿Qué significa orar? Orar es abrirle el corazón a Dios como si fuera un amigo. Si nosotros estamos dispuestos a que Él nos escuche. La oración no rebaja a Dios a nuestro nivel, sino que nos eleva hasta donde Él está. Dios no necesita información de nosotros para saber acerca de nosotros. Nosotros no tenemos que estar contándole a Dios para que Él tenga conocimiento de las cosas que pasan en nuestra vida. El propósito de contarle a Dios, de decirle a Dios, es para acercarnos a Él, para relacionarnos con Él, para que nuestro corazón se identifique con Él. En ocasiones yo me he visto diciéndole al Señor, Señor, ten misericordia. ¿Será que el Señor no tiene misericordia? ¿O será que porque yo le pida que tenga misericordia, Él la va a tener? No. Lo que significa cuando yo digo, Señor, ten misericordia, es para hacerme ver a mí que realmente Él sí tiene misericordia. Para que yo pueda comprender, para que yo pueda internalizar, para que yo pueda hacer parte de mi vida el que Él sí tiene misericordia. En la manera en que nos referimos a Dios, es en la manera en que nosotros nos relacionamos con Él. He conocido de personas que dicen, estuve peleando con Dios, y cuando una persona está en una actitud en todo momento de estar peleando con Dios o reclamándole a Dios, ese es el tipo de relación que tiene con Dios, es una relación de reclamo, una relación de conflicto, y ese no es el tipo de relación que Dios quiere con sus hijos. Dios quiere una relación con sus hijos donde sus hijos se acerquen a Él con amor, con reverencia, con la actitud de tener a un padre amante, dispuestos a que el Señor nos abrace, dispuestos a que estemos en esa relación de amor y de comprensión y que nosotros estemos dispuestos a someternos a su voluntad.
Porque el problema del ser humano ha sido que el ser humano no ha querido someterse a la voluntad de Dios. Ese es el problema completamente. Cada vez que nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, aunque decimos que seguimos a Dios, estamos haciendo lo peor que podemos hacer en nuestra vida. Para nosotros decir que buscamos a Dios, tenemos que seguir el consejo que nos da la palabra de Dios en Reyes, cuando estaba hablando Elías hacia el pueblo. Él estaba diciendo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Y si Baal, id en pos de él. O sea, nosotros no podemos con la mente seguir a Dios y con los pies seguir a Baal. No podemos seguir tratando de servir a Dios con nuestro espíritu o con nuestro intelecto y después con nuestras obras, con nuestras actitudes, hacer lo que dice el mundo. Porque la palabra también de Dios dice también que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Así que apártese de iniquidad, es lo que dice 2 de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 19. Eso significa invocar el nombre de Dios. Luego sigue diciendo, además de orar y buscar en mi rostro. Buscar mi rostro en la Biblia es una cosa bien interesante, porque buscar el rostro de Dios conlleva el que nosotros también tengamos una actitud de reverencia, de entrega a Dios. Mira lo que dice el Salmo, el capítulo 24. En Salmos 24, un pasaje también muy conocido, dice los versículos 3 hasta el 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, en que el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Jehová. Ese deseo de andar en integridad, en justicia. De hecho, andar en justicia en la Biblia significa andar en Cristo. Cristo es nuestra justicia. No existe justicia humana. Por más que yo trate de limpiarme, la Escritura dice: aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece. El único que puede limpiarnos se llama Jesucristo. El único que puede quitarnos esa maldad de nuestra vida, esa iniquidad, se llama Jesucristo. Así que esa actitud de buscar el rostro de Dios es el deseo de andar en esa santidad de Dios, andar en sus caminos. Colosenses 2:6 dice: de la manera en que recibiste al Señor, así andar en Él. Así que andar en Cristo significa caminar de la misma manera que recibiste al Señor. ¿Cómo tú lo recibes? No andando en integridad, no diciendo yo voy a ser recto, no. Es entregándote a Él diariamente, diciendo: Señor, sé propicio a mi pecador, límpiame. Y si tú caminas con Dios en esa actitud diariamente, tú vas a andar en rectitud, tú vas a andar en obediencia, porque es el deseo de apartarte del mal, dejar a Egipto atrás y comenzar a caminar en dirección a Canaán. El pasaje de Segunda de Crónicas también nos sigue diciendo, después de decir: si se humillare mi pueblo, o si mi pueblo fuera obediente hasta la muerte, sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, personas que quieren andar en santidad. Y después dice: y orar en personas que están tratando de comunicarse conmigo, de relacionarse conmigo, de hablar conmigo. Y luego dice: y buscar en mi rostro, que también significa el querer andar en justicia, caminar con Cristo, no soltándonos de Él. Dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Hay ejemplos en la Biblia acerca de personas que se convirtieron de sus malos caminos. Un ejemplo en la Biblia bien interesante es el libro de Jonás. Dice que todas esas personas se convirtieron a Dios después de haber andado en iniquidad, y Dios se arrepintió de hacerles mal. Convertirse significa volverse. No retroceder a lo que estábamos anteriormente, sino estás caminando en una dirección equivocada y tú te vuelves, tú te das una dirección completamente diferente, das un giro de 180 grados a lo que antes vivías. Ya eso no es importante para ti, ahora tú quieres vivir una vida nueva, convertirse de tus malos caminos. En el libro de Jeremías, en el capítulo 15, el versículo 19, una de las cosas que dice que si nosotros nos convirtiéramos al Señor
Y dice, si nosotros entresacáramos lo precioso de lo vil, o sea, separamos lo que es bueno de lo que es malo. Dice que se conviertan las personas que están alrededor nuestra, se conviertan a nosotros y nosotros no nos convirtamos a ellos. O en otras palabras, que en vez de ser influenciado, que el peer pressure no venga de afuera hacia adentro, sino que venga de adentro hacia afuera. O sea, nosotros somos el peer pressure. Nosotros causamos la diferencia, no que otras personas sean las que influencien sobre nosotros. Nosotros debemos influenciar a otros porque somos influenciados por el poder del Espíritu Santo, somos influenciados por Cristo. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando el pueblo de Dios tenga todas esas actitudes? Lo vemos en el pasaje cuando dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo quiero dejarte este mensaje y quiero decirte que estamos viviendo en un momento bien solemne. Si en este tiempo nosotros no nos humillamos delante de Dios, no invocamos su nombre, no buscamos su rostro, no oramos, no nos convertimos de nuestros malos caminos, cree que nunca va a volver a suceder. Tenemos una oportunidad de salvar a nuestra familia. Tenemos la oportunidad de poner sangre en los dinteles de nuestras puertas. Este es el momento. Aprovéchalo. Dios te bendiga.